이른 아침 주차장에 들어서는 두 남녀. 그들은 무참히 살해된 한구의 시체를 발견하였고 소식을 들은 에바 경감은 곧바로 현장으로 향합니다. El único acceso que hay desde la calle es este. ¿El cuerpo? Arturo Ferrer Puig, 30 y... Cuchilladas. Quiere robar y no meterse en un marrón así. Pues si tengo que apostar, aquí le apuñalan. 그때 현장에 한 여성이 찾아오고 Ha llegado una chica que no sabe nada de su marido desde esta mañana. 그녀는 피해자의 아내 마에였죠. Disculpe. Siento decirle que no nos ha hallado sin vida. ¿Qué le ha pasado? Pues todavía no lo sabemos. Todo esto. Lo siento. 경찰서로 돌아온 에바는 팀원들과 함께 사건을 수사하기 시작합니다. Arturo Ferrer Puig, 36 años, natural de Novelda. Perfecto, a ver, cabecitas pensantes. La cartera estaba intacta. De momento descartamos el móvil del robo. Su mujer es enfermera, ¿no? Mirad también por ahí. Si tenía problemas con alguien, ¿me entendéis, verdad? 다음 날 시신에 대한 정보를 얻기 위해 법의학 연구소를 찾은 에바. Confirmadas 6 heridas inciso punzantes. ¿Y el arma? Grande y de cocina. Ajá. Por la brutalidad del ataque, me juego el puesto a que el agresor era hombre. 에바는 시신의 상처를 토대로 범인에 대해 추측할 수 있었고 경찰서에는 어제 만났던 피해자의 아내 마에가 조사를 받고 있었죠. ¿Te parece raro que mire tanto el móvil? Mírate, lo de la compañera de trabajo. 그리고 진술서를 토대로 그녀와 대면하는데 Hola, María Jesús. ¿Qué tal? Lo de la compañera de trabajo de Arturo. Que hace crossfit con ella en el gimnasio y Nos gustaría hablar con tu amiga Sonia. está aquí. Está en la sala de espera. Ha venido a acompañarme. 에바는 그녀의 친구 소니아에게서 남편이 아닌 마에가 바람을 피고 있었다는 사실을 듣게 됩니다. Ella sí quedó alguna vez más con el otro, con Daniel. La amiga dice que se ve con un tal Daniel. A ver qué descubrimos de él. Bueno, a ver si rascamos algo en la casa. ¿Eh? 남편에 대해 조사하던 경찰들은 그의 주변은 문제가 없으며 아내와 문제가 있었다는 걸 알게 되었죠. El problema que tenía Arturo eran los cuernos que le ponía su viuda. Que Bueno, tenía turno de noche, que no puede ser el ella. informe forense nos dice que las puñaladas las cometió un hombre. 일단 마에는 범인이 아니라고 판단한 가운데 마에의 집을 찾은 에바. ¿Es su hija? Maje, Hablar en mi habitación, mejor. 그녀는 소니아가 진술한 내용들을 모두 알게 되었죠. ¿Pasa algo, María Jesús? Que os hablo de Dani. Sí. 사실 3명의 남자들과 바람을 피고 있었던 마에. Pero me sabe fatal, Eva. En cómo le engañé. Tu vida privada es tuya y solo tuya. Tranquila. Claro, si se enterando lo mío con Dani ahora, después de lo que le ha pasado a Arturo. Tú por eso estate tranquila porque lo que hablemos aquí queda entre nosotros. 에바는 일단 마에의 내연남들을 조사해보기로 합니다. Planea matarlo con la ayuda de uno de ellos. Necesitamos intervención telefónica ya. 그리고 상관의 허락을 받아 그녀의 통화를 감청하였죠. Padre conmigo, ahora. Yo te hago un hijo, rápidamente. Pero, Maje, ¿este te lo hizo bien o qué? Que si me lo hizo bien, casi me como el cristal. Mañana vamos a pescar, que yo nunca he pescado. Sí, a mí sí. Y yo la cogí. Maje, ¿qué tal? Estoy casada. Maje, ¿qué me estás diciendo? En un garaje hace unos días le han metido unas puñaladas. Porque no quería perderte y no sabía cómo decírtelo. Parece que el enano del circo... Es culpable. Solo nos falta encontrar al que cogió el cuchillo por ella. 마에가 유력한 용의자라고 생각한 에바는 다니엘을 제외한 다른 남성들을 용의 선상에 올려놓았고 Sí, eso tenemos, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos para allá. Han encontrado un cadáver en una maleta. Yo ahora no puedo ir. 그 시각 다른 사건에 투입되는 팀원들. 하지만 El rastro de sangre les había conducido al interior del portal, asestándole varias puñaladas a uno de los agentes. 갑작스런 동료 형사의 죽음. 하지만 서장은 사건을 다른 팀으로 이송하였죠. He hablado con crimen organizado. Se van a encargar ellos. Comisario, con el debido respeto, de eso nos encargamos nosotros. No crimen organizado. El culpable ha sido abatido. No hay nada que debatir. Es una orden. 그리고 죽은 팀원을 대신할 새로운 팀원이 배정되었고 Javier Gil, acaban de trasladarme. 팀의 분위기가 어수선한 가운데 Cuida esa mesa. 한동안 살인 사건은 잊혀지게 됩니다. 그리고 사건이 발생한 지 2달이 지난 그때 새로운 인물과 통화하는 마에. En teoría, yo creía que habías estado bien. ¿Este quién es? Ni idea. Que no, o sea, es que ni lo pensaba. Tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. Y el otro día llamé a la policía. Dios, Salva, no hagas locuras, ¿eh? 살바, 과연 그는 누구일까요?
시간은 사건 1년 전으로 거슬러 올라갑니다. Yo os declaro marido y mujer. 피해자인 남편 아르투로와 결혼하게 된 마에. ¿No te apetece tomar algo? A 12 pavos el cacharro. Ya, pero no me compares las vistas. A fiestón ya unos hora para picar donde el bola. Pues este fin de semana no voy a poder ir, que tengo turno. Pensé que este fin de librabas. 하지만 행복할 줄만 알았던 그녀의 결혼 생활은 지루하게만 흘러갔고 그녀의 본색은 서서히 드러나기 시작하였죠. ¿Por qué no me llevas a tu casa esta noche? Que no, que hoy he quedado para cenar con los de la peña. Pero el polvo que me podías echar hoy, ese ya te lo has perdido. 외로움이 많았던 그녀는 결국 클럽을 찾는 횟수가 늘어갔고 Arturo, que siempre está igual, que dónde estoy, que con quién. Está en el pueblo, hostia, ¿le dices que estás trabajando? Hola, Bombi. 그녀는 친한 친구에게조차 남편에 대한 거짓말을 하며 자신의 바람을 정당화하였죠. 그렇게 가족에 점점 흥미를 잃어가는 마에. 그러던 어느 날 Luis ha fallecido. ¿Luis? Estuvimos en su casa cenando hace poco con su mujer. Dios mío, y sus mujeres ahora. Supongo que algo de la póliza del seguro les llegará. 남편 친구의 갑작스러운 죽음과 보험금 이야기를 듣게 된 마에. 그녀의 일탈은 점점 더 늘어만 갔죠. 그리고 ¿Te hizo bien o qué? Casi me como el puto cristal. 우연히 클럽에서 만나게 된 다니엘. 다니엘은 그녀가 유부녀인 걸 속일 정도로 탐나는 엄청난 부자였죠. ¿De dónde vienes? Sí, pero esta tarde me ha escrito Sonia. Últimamente la ves mucho. Por eso nos hemos alargado hoy, porque necesitaba hablar. 그렇게 그녀의 거짓말은 점점 늘어만 가고 Oye, adivina quién me ha escrito. Coña, acaba de decir de quedar. Que ya somos mayorcitas y sabemos lo que nos mola, ¿no? Espera, espera. Tía, que ha venido a buscarme, que Dani está... ¿Te gusta? Te traigo un regalito. Ábrelo antes de que me arrepienta. 그녀에게 본격적으로 대시하기 시작하는 다니엘. 마에와 다니엘의 관계는 시간이 지날수록 점점 더 깊어집니다. 그러던 어느 날 ¿Quién es Daniel? ¿Y tú qué haces espiando mi teléfono? Estaba ahí tirado en la cama. No, no tienes derecho, es mi intimidad. 남편과의 관계는 점점 더 악화되고 Tienes que hacer es largarte y no volver a pisar mi casa. ¿Perdona? Follarte a quien te dé la gana antes de nuestra bola, o follarte a quien te dé la gana después. Y la próxima vez que te veas será para firmar los papeles del divorcio. ¡Esperes un momento! Supongo que algo de la póliza del seguro les llegará. 애인들에게 도움을 청하는 마에. 마에는 모든 걸 남편의 잘못으로 돌립니다. 그리고 며칠 후 그녀의 요청에 손을 내밀어준 한 사람. 바로 그녀의 직장 동료이자 내연남 살바였죠. Es que no quiero ni pensarlo, tengo miedo. Brujita, yo estoy aquí. 그녀는 손을 내밀어준 살바에게 남편을 처리해달라고 말합니다. Que me ayudarías. 사건이 있기 한 달 전. Arturo está peor que nunca. Te habrá puesto la mano encima, ¿no? Tú podías... Necesito un poco de cariño. 목표가 생긴 마에는 살바와의 관계가 더더욱 깊어졌고 Me haces ver el cielo. De verdad. 그녀의 매력에서 헤어나지 못하는 살바. Es que no puedo dejar de mirarte el culo. Cada vez está más violento. Pero, ¿por qué no te divorcias? Es que no entiendes por lo que estoy pasando. Que seamos felices los dos. 그녀는 살바에게 본격적인 계획을 이야기합니다. Es la 28. Pero le pondré una excusa para que lo meta aquí, la noche antes. Esta es la llave para que puedas entrar. 사실 살바라는 사람은 Espere. A ver. Cumpleaños feliz. 굉장히 착하고 가정적인 사람이었죠. Mira esto. Y aparte es que ni te lo imaginas, que es ella, ¿eh? Vida solo hay una, y hay que vivirla, ¿eh? Prisa tú sabes. A ver, no creo que... Hola, ¿cómo estás? Bien, echándote de menos. Oye, Dime. haré que deje el coche en el garaje. Te quiero con locura. 하지만 그녀에게 사랑에 빠져버린 살바는 결국 주차장으로 향하게 되고
결국 그녀의 남편을 처리해버렸죠. Me duele tener que pedirte esto. ¿O será que no nos vean juntos durante un tiempo? 그녀를 위해 선불폰까지 준비한 살바. Por si necesitas hablar o lo que sea, usas este móvil. Tú tienes coartada. Me has salvado la vida, Salva. 그렇게 시간은 흐르고 Salva, quedamos en que íbamos a mantener las distancias un tiempo. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a coincidir? ¿Pasa algo? Salva, la policía todavía está investigando. 참지 못해 마야의 아파트라도 수리해주던 살바는 그녀의 노트북을 보게 됩니다. ¿Estás todavía en el piso? Porque puedo verla desde los pies. ¿Tú puedes entrar en mi ordenador? 그리고 다니엘과의 관계를 알게 된 살바. Salva, Hola, ¿qué tal? estoy mal. No sé si he dicho algo mal o... Que no, o sea, es que ni lo pensaba. Tú, porque es que no lo tengo yo en mente eso nunca. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? ¿Tú no les has hablado de Andrés? Claro que les he hablado de Andrés. Daniel, no sé qué, no me acuerdo del apellido. Me ha dado un bajón porque, claro, Salva, es que yo creía que iba a estar descartada y me están investigando, o sea, que me están pinchando el teléfono y todo. El teléfono no lo sé. ¿qué quieres a mí en esta historia? Una de las que era de los pinchos. Dame media hora y estoy ahí. Vale. Fernando, vamos, vamos. Venga, va, chavales. 통화를 감청하던 경찰들은 두 사람의 만남을 미행하였고 Está en el folio 5. Necesitamos esos teléfonos. Estamos cerca. Tú adelante con el teléfono. Contigo todo sí que es perfecto. 그 시각 다니엘과 신혼집을 알아보고 있는 마에. A mí, por lo que vamos descubriendo de él, me parece más un pagafantas. 그때 죽은 남편의 형에게서 전화가 걸려오고 Habrá habido avances en la investigación, ¿no? La verdad es que estamos muy cerca de coger al que lo hizo. Discreción, por favor, ¿eh? Dalo por hecho. Muy bien. ¿Crees que se lo va a contar a ella? Por supuesto, por eso lo he hecho. 마에는 재산을 상속받기 위해 남편의 집을 찾습니다. Bueno, pues tú dirás. Del reparto del piso que compramos Arturo y yo. Hasta que no se resuelva la investigación no se puede vender. Ya, pero eso puede ser eterno. La inspectora dice que ya tiene una persona con nombre y apellido. 그리고 소식을 듣게 되는 마에. 그녀는 살바에게 전화합니다. 그렇게 덫에 걸려든 마에. Salva, hola. Oye, escucha, que está hablando con... Era sospechoso con nombre y apellidos. Dice, sí, esto ya está acabado. Quizás es que igual tienen a alguien. Es que me tendrían que estar investigando a mí. Pues nada, entonces respiro, ¿no? Te digo yo que respires, ¿vale? Es que te quiero. 그리고 두 사람은 다음 만남을 약속하였죠. La semana que viene podemos hablar, lo hacemos. Sí, vale, ahí a las 10:30. 기회를 잡은 경찰들은 두 사람의 대화를 녹음하였고 Tú, tranquila, porque no va a pasar nada. Tú no sabes nada de nada de nada. A ti no te va a pasar nada. Vale. 결정적인 증거를 확보한 에바는 두 사람을 검거하기 시작합니다. Salvador Rodrigo. ¿Sí? Salvador Rodrigo, le comunico que queda usted detenido. Tiene derecho a contar con un abogado. Si no puede pagar un abogado, el tribunal le asignará uno. Vida. Buenos días, María Jesús. Venga a comisaría a declarar. Tiene derecho a guardar silencio. 결국 에바에게 체포되는 두 사람. No tenéis nada contra mí. Siéntate bien, por favor. Pero, Eva, esto tiene que ser un error. Tonito de viuda afligida. Pero conmigo puedes dejar de fingir. Solo responderá ante el juez. Estáis cometiendo un grave error, Eva. En un rato abriréis todos los telediarios. Bueno, pensando exactamente lo mismo. Imagen no sabía nada. Fue todo idea mía. Salva mató a Arturo sin que tú se lo pidieras. 하지만 자신의 범행을 부인하는 마에. Pero él a mí me da asco. Puede que a ellos hayas conseguido engañarles, pero a mí no. Arturo no maltrataba a Magé. Se lo inventó para manipularte. 그렇게 두 사람은 결국 법정에 서게 되었죠. 그리고 사건을 마지막으로 살인 전담반을 은퇴한 에바. María Jesús Moreno cantó. La anterior declaración fue cosa de los dos. 두 사람은 각각 22년과 17년의 형을 받으며 영화는 끝이 납니다. Estado civil. Viuda.
2025년 5월 30일 넷플릭스에서 공개된 실화를 바탕으로 만든 범죄 스릴러 영화로 2017년 스페인 발렌시아에서 벌어진 파트라익스의 블랙 위도우 사건을 바탕으로 만들어진, 특히 마지막 법정에서 진술을 번복한 살바의 모습이 매우 통쾌했던 영화 위도우 게임 추천드리며 저는 또 다음 영화로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 당신